noches a toda la comunidad que nos acompaña. Hoy vamos a continuar con nuestro jueves de realidad espiritual, la cual nos ilustra a través de la palabra los diferentes temas. En este momento, el tema concerniente a la idolatría y la afectación que trae en el territorio. A continuación vamos a seguir con este tema. Porque el pueblo de Dios se alejó de Dios, yéndose en pos cada uno de su ídolo, de su región y su costumbre, y trajeron delante de Dios, han traído delante de Dios algo que se llama abominación. Dios abomina la idolatría. Dios abomina estas festividades. Eso que llaman festividades no son sino, ¿cómo podría decir? Cosas encubiertas. Yo siempre me he dirigido, directamente a la curia, al sacerdote, porque la rama católica o la iglesia católica es la que promueve la idolatría. Ellos enseñan de la idolatría, ellos nos llevan a que nosotros tengamos ideas de adoración a cualquier clase de piedra, como decía la escritura ahora, pintada, ¿sí? Al yeso, al madero, a lo que sea, atínele a lo que usted quiera y órele, récele a María, así no tenga la imagen de María, rece el Padre Nuestro o haga esto, pero ellos saben, porque ellos estudiaron, y yo siempre le he dicho a los fieles católicos que no es contra ellos ni contra el hombre que nosotros traemos una enseñanza del Dios vivo, sino contra la ignorancia en la que nosotros hemos vivido por muchos años. Y es tiempo, porque Cristo viene nuevamente, y Cristo, el Hijo de Dios que vino una vez y nació de María, no de la que idolatran por allí, sino de María, una mujer de Dios que estuvo bajo una palabra profética, que la alcanzó la palabra profética y dio a luz al Salvador de nuestras almas. A ella la adoran ahora no a María referente de la Biblia, sino una María que levantó el catolicismo romano para desviar la verdadera adoración al que la merece, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a su Padre, Jehová de los ejércitos, el hacedor de todas las cosas existentes, porque en Génesis 1:26 él dijo: hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra semejanza, y también ellos se dijeron para sí: vamos a hacer lo que existe. Entonces yo quiero que leamos Romanos 1. Antes de leer Romanos 1, pastora, el tiempo como es corto nos va a tocar un par de programas, ya nos pasamos como para continuar, pero vamos a continuar porque esto no puede quedar así. ¿Cómo así, hermano Javier, si recién vamos a entrar en el tema? 36 minutos llevamos nosotros, 36, y este programa es de media hora, entonces aquí vamos a estar en continuará, estamos rodando porque vamos a hacerlos en mínimo 2 programas. Igual, perdón, que los televidentes vayan leyendo Romanos capítulo 1. Pero antes de que... Del versículo 21. Antes de que leamos el Romanos capítulo 1, usted ha tocado fibra, pastora. Yo sí quisiera que... No le dé miedo, usted dijo que si teníamos... No, yo no tengo miedo, la verdad ojalá libre. La verdad no se hace libre. Pero usted es directa como lo está demostrando y como lo ha demostrado. Pero de pronto yo no lo sea. Pero yo recurro a otros métodos. Pastora, ¿se ha tocado fibra ya a los televidentes? Porque yo he conversado y algunas personas, cuando uno habla de estos temas tan directos, genera un conflicto tremendo. No es el sentir, no es el deseo, como usted lo aclaraba, es una verdad simplemente que está diciendo. Pero yo sí quisiera que esas personas que están allá, de pronto, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Será que están radicales, son extremistas, se enloquecieron? Que le hicieran un poquito más, fuéramos más claros, más enfáticos, ahora leemos Romanos 1, en el tema de que está hablando usted, de que ellos conocen la religión católica. Los católicos conocen, nómbralos. Los católicos conocen, claro, que es idolatría.
¿Por qué? Conocen que la idolatría es abominación delante de Dios. Esa claridad quiero que haga como para que los que estén en duda allá lean y comprueben de que usted no está de sectaria, de radical, de cerrada, sino Solo que estamos está sacando una verdad. pero Sí. hay que enfatizar, ¿Sí? porque uno va escuchando Ok. y puede quedar, bueno, ¿qué pasó aquí? Como expliquémoslo un poquito más y clarifiquémoslo de que eso no es, ustedes no lo están diciendo, nosotros no estamos diciendo, sino que es la Biblia, es un Dios viviente que lo está diciendo. Vea, disculpen, hermana hija. De verdad que la palabra, por donde usted se meta, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, te habla acerca de este tema. Y que a Dios no le agrada la idolatría. ¿Sí? A Dios no le agrada nada de esto. Porque Entonces, es quitarle su gloria. Claro, porque es que en vez de la gente llevarla a adorar a Dios, se le lleva a adorar a un muñeco. Y lo que se dice es que son mediadores para poder llegar a Dios. Cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo venido, el nacido de María, no la que adora la Iglesia Católica, sino de María, la que fue profetizada. Y la que tuvo más hijos. Que tuvo más no era hijos, de sí. Jesús. Entonces, tú me dices, amado, que le clarifique un poquito al pueblo católico por qué yo me atrevo a decir que los sacerdotes conocen. En el Evangelio de Juan capítulo 8, reitero este texto bendito de Dios, donde nos dice que conoceremos una verdad que nos hará libre. En este Evangelio dice lo siguiente, en el capítulo 8, versículo 42, dice Jesús. Entonces dijo Jesús: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hablando Jesús, ¿con quién? Con los sacerdotes, con los judíos, con el pueblo que había creído en Él, que predicaba sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Los que enseñaban que no se podía poner en el mandamiento, el primer mandamiento dice: no pondrás dioses ajenos delante de mí. Ellos enseñaban eso, ¿no? Todo el mundo se lo sabe, pero de oídas no más, no de práctica. Entonces, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Se lo decía Jesús, estaba como ley, estaba como mandamiento, pero ellos hicieron caso omiso y desviaron el pueblo, ¿sí? Porque contaminaron la ley de Dios. Y esto no es de ahorita, no solamente son los sacerdotes de Buenaventura. Yo hablo con los sacerdotes desde el Papa. Ahora el Papa ha salido con que las escrituras del Señor están obsoletas, que están muy viejas, obsoletas, gracias, que están muy viejas, que la generación presente no sabe ni puede entender las escrituras. Quiero decirle a usted, señor Papa, y a todos los curas que nos pueden escuchar, que la palabra de Dios se lee en la guianza y la revelación del Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. La palabra de Dios se revela de espíritu a espíritu. La palabra de Dios no se da a entender porque cualquiera la lea. No es cualquiera que la puede leer e interpretar. Así que qué pena con los católicos si se enojan, pero no, eso no es cuestión de enojarse. Jesús sigue diciéndole a la curia, a los sacerdotes, a los judíos, al pueblo que dice que es de Dios, Jesús el Hijo de Dios, siendo rechazados por ellos mismos, les atreve a decirle lo siguiente. Hermana, porque se va la idea. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Decía Jesús. No nos hemos salido de la idea. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Decía Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús fue más radical y lo será siempre más radical que cualquier ser humano. Le dijo: porque vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida es el que odia y no perdona. El enemigo, el asesino de las almas. Homicida del principio,
dice, y no ha permanecido en la verdad, y la verdad es Cristo. El diablo no está en el... ¿Qué versículo es ese? Este es el versículo 44 del 8 del Evangelio de Juan. De Juan. Y dice, no ha permitido, el Evangelio de Juan, capítulo 8, 48. El 44 leímos desde el 42 y vamos para el 44. Y dice, él no está en la verdad porque no hay verdad en él, o sea, en el diablo. Y el diablo es mentiroso. Padre. Y el que miente, el diablo es padre de mentira y el que miente es hijo del que miente. Y dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Espero que le estemos dando mucha claridad ¿Tema? a los televidentes. La pastora Nasli Jihan está afirmando de que la Iglesia Católica en el tema de la idolatría tiene cierta responsabilidad porque ellos han estudiado, conocen. Más enfáticamente, es decir, la iglesia, digo, sus líderes, los que enseñan, porque la iglesia católica tiene los seguidores, desde el sacerdote su liderazgo más novato, digamos así, hasta el Papa. Todos conocen a y saben. ellos sí les hago responsable públicamente. Que están como induciendo a la Han inducido. Han inducido. No están, sino que han inducido a la idolatría. Por muchos y que la idolatría trae unas consecuencias para nos estamos alejando un poco de las consecuencias, que es la pregunta que les hacía, pero es bueno aclarar la responsabilidad para que la gente de pronto no vaya a como desalinearse del tema. Pero aquí hay una pregunta importante que yo considero que se la debo hacer, porque hay unos líderes espirituales en la Iglesia Católica, repito, desde el sacerdote más novato hasta el Papa. Pero en Buenaventura, como en el mundo, hay muchas otros líderes espirituales. En Buenaventura hay más de 100, no sé cuántas iglesias cristianas evangélicas. ¿Qué responsabilidad? Porque si están dando los pastores, que son los líderes, acá ya son los sacerdotes, los pastores, ¿qué están haciendo? ¿Por qué permiten? ¿Por qué no le hablan claro al pueblo? ¿Por qué no decir que esas consecuencias que trae la idolatría son fatídicas? ¿Y qué pasa? Porque no hay resultados. Si se están empujando tanto la idolatría, porque está bastante, hablábamos de caos hace un rato, hay bastante caos en la ciudad, quiere decir que está ganando esa posición de idolatría para afectar al territorio. ¿Qué pasa con los pastores entonces? Ustedes que son pastores, ¿ustedes están cumpliendo o simplemente están viendo desde las barreras que los sacerdotes hagan lo que hagan y ustedes se quedan manicruzados? No, hermano. ¿Qué dicen ahí? Hermano, creo que cada uno de los pastores aquí en Buenaventura, como conocedores de la verdad, han traído esta verdad a las personas. Mire que en mi caso, yo he predicado mucho acerca de este tema, ¿sí? Y las personas son, o sea, como que si estuvieran entrenadas para no aceptar, sí, la verdad de la palabra, porque no es Ademir que están trayendo esa palabra, es Dios que está trayendo esa verdad. ¿Usted sabe qué dicen? No, cada uno en lo que... Nosotros acá afuera no lo vemos bien. Dígale a la comunidad cómo ustedes hacen para decirle la verdad a ellos, porque acá se ve más otra cosa. Nosotros vemos mucho de lo que yo asisto acá a la iglesia de la pastora Nasli Jihan, pero allá afuera, dentro de las iglesias, ustedes pueden predicar lo que sea, pero ¿y el resto del pueblo? ¿Qué hacen ustedes para llegar al resto del pueblo? Claro, cuando salimos a evangelizar, ¿sí? Cuando salimos a llevar el mensaje del evangelio afuera, ahí hablamos. A veces nos encontramos con estampas en las puertas radicales que dicen, aquí somos tal. Dígalo, aquí somos católicos y no permiten, no aceptan. O si uno de pronto encuentra personas por fuera y les está llevando este tema, dice, no, cada cual en lo que cree se salva. ¿Y qué dice las Escrituras? Que solamente hay salvación a través de Jesucristo. Esta es la piedra reprobada entre vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice las Escrituras.
Salvación no hay en un pedazo de madera, eso no puede salvar a nadie. ¿Sí? Salvación no hay en un pedazo de yeso, eso no puede salvar a nadie. Y hay muchos textos en la Escritura que te dicen que el único Salvador es Jesucristo. Entonces, cuando uno lleva esta verdad, pero como ya están como, no sé, en su doctrina, porque es una doctrina que les han enseñado, una doctrina que no viene de Dios. Tradicional, las costumbres. Lo tradicional, sí, que no viene de Dios, es una enseñanza que no viene de Dios, una enseñanza del hombre, pero que no procede de Dios. Ahí tenemos un trabajo bastante interesante, porque eso quiere decir, pastora Yehan, que los que han venido profesando la Iglesia Católica en cuanto a la adoración de los muñecos, la idolatría de los muñecos, quiere decir que está venciendo al ciudadano, y que lo que ustedes hacen como iglesia cristiana evangélica no está dando muchos resultados. Estoy hablando de la situación de Buenaventura, porque Buenaventura está hecho un caos y aquí se idolatra mucho. Si los muñecos, y yo creo en eso, que es idolatría, si adorar a un muñeco trae ruina y consecuencias graves para la ciudad, eso yo creo que en Buenaventura es una causa grande, o lo que está sucediendo es por eso entonces, porque acá se idolatra mucho. Bueno, la palabra del Señor es clara y dice: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y toda nación, todo pueblo, toda ciudad, todo territorio donde se levante adoración a los ídolos, viviremos en un sistema ruinático, espiritual, físico y económico. Y eso se ve en todas las naciones. ¿Por qué? Porque en todas las naciones cuyo Dios no es Jehová, lo que se ve es eso, ruina espiritual. El hombre apartado de Dios, haciéndose él mismo un Dios. Y cuando no es por el ego tan tremendo que el mismo ser humano tiene para hacerse él mismo el protagonista de toda su vida, entonces él en su protagonismo se envanece más y él se busca su Dios. Él va y se hace su Dios. Hablábamos antes del programa que era tan triste de ver que el ser humano no entiende, alejado de Dios, las cosas tan graves que le vendrán a su vida, a su existencia, por ignorar el mandato divino, el mandato de su Hacedor. Dice la palabra que el que haga una imagen de talla, el que haga un muñeco para adorarle, está bajo maldición. Maldito el que hiciera imagen de talla. Sustentarlo. ¿Sí? Así que Dios no puede ser burlado. Dios no está perdiendo. El ser humano fue hecho con libertad de escogencia. Y sí, hermano Javier, tú dices, ¿dónde están los pastores también que pueden venir a cambiar esta situación? La situación, esto me da un hincapié para reiterar que la palabra de Dios no puede ser interpretada por cualquiera. La palabra de Dios no es leerla y ya. La palabra de Dios es revelada. Y la palabra de Dios se le revela a todo aquel que entra en una relación real con Jesucristo, el Hijo de Dios venido en sangre y carne. Y yo vuelvo y reitero en la cita de Romanos 1, del 21 en adelante. Leámosla. Porque allí usted va a tener una fuente, ¿sí?, certera del por qué pareciera que la idolatría estuviera ganando, o la curia en su mala intención, en la contaminación de su mala doctrina en cuanto a la idolatría, lleva a la gente a caos. ¿Por qué Jesús se atrevió a decir que por obras no seríamos salvos? Porque sabemos que la Iglesia Católica hace cosas muy hermosas en cuanto a las obras. Ellos dan la limosna, ellos dan
la ayuda humanitaria, sí, qué bonito, pero hacer algo visible ante los ojos de los hombres, dice el Señor, que no toquemos trompeta delante de los hombres, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿De qué le vale al hombre ganar la vida y perder su alma? ¿De qué le vale a un líder eclesiástico darle de comer a un ser humano si en la eternidad ese ser humano no va a poder ni disfrutar de la comida que ya le dio porque va a una condenación eterna? El infierno es real, mi amigo. El infierno es real. El cielo es real. Pastora, tenemos a los televidentes muy expectantes con Romanos 1. Yo creo que es el momento de leerlo, pastor. Listo. Y dice la palabra así. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios... Ahorita seguimos con lo... Bueno, pero venga, el tiempo nos está acabando. Este programa se está terminando. Ahí se está diciendo que el hombre está cambiando la gloria de Dios por estar adorando imágenes. ¿Eso es lo que trata de decir Romanos 1? Sí, porque está diciendo que cambiaron la imagen del Dios incorruptible, ¿sí?, a una imagen de hombre, de animales, de reptil, de cuadrúpedos, porque hay personas que adoran imágenes de hombre, de imágenes semejantes al hombre, pero hay otros que adoran animales. Bueno, ¿sí? Eso ya hablamos. El primer mandamiento lo conocen todos, sí, pero no lo practican, decía usted. Esto de adorar, ¿quién adora a un animal, a un ave, a un cuadrúpedo, a imágenes, a muñecos, lo que sea? También lo conoce la gente. Adorar a cualquier cosa que no sea Dios es malo. Es ¿Por qué? pecado. Es pecado y trae ruina. Trae ruinas. Y lo dice la palabra de Dios. El que cree en la palabra de Dios debe estar convencido de eso. El que no lo conocía, que lo conozca. Como estamos terminando y necesitamos más programas para tocar este tema y otros, quiero tocar también el tema de los pastores, que yo también los veo como muy lento. Aquí, aparte de los sacerdotes y los curas, también los veo como muy lentos a los pastores. Una recomendación muy rápida a cada uno de ustedes con el tema de la afectación al territorio. Ya vemos que trae ruina, caos al territorio. Buenaventura creo que es un ejemplo de esto. Una recomendación a nuestros televidentes, a nuestra comunidad, muy corta. Empecemos por el pastor Ademir. A nuestros televidentes, a Buenaventura, dígale unas recomendaciones, cómo debemos comportarnos nosotros como para tratar de que esa adoración, esa idolatría no afecte a nuestro territorio, a lo que estamos viendo en Buenaventura. Lo primero que todo es enfatizarse en la palabra. Mire, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce la verdad, usted es libre de cualquier situación que pueden venirle a implantar como doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra derriba cualquier doctrina que nos venga de Dios. Entonces, que la persona verdaderamente se enfoque en la palabra. Nosotros estuvimos un tiempo en esta situación, pero nos enfocamos en la palabra y nos dimos cuenta que la palabra era verdad y pudimos salir de ese error y de esa mentira que nos estuvieron diciendo por mucho tiempo. Entonces, la palabra es verdad. Acérquese a la palabra, acérquese a la verdad que trae Dios a través de las Escrituras. Ya no coma tanto cuento, lo que me diga mi líder, no vaya a la palabra. Sí,
El líder le está diciendo cosas que no están en la palabra. Ese líder es un mentiroso. Créale a Dios antes que a su líder. Estamos bien, yo también ya le creo más a Dios. Como usted dice, nosotros estábamos en otra situación, tendremos muchas cosas por mejorar. El ser humano siempre cometerá errores, pero ya sabemos, estamos seguros y estamos buscando la verdad. Pastora Yihan. Sí, dice 1 Corintios 10:14, huid de la idolatría. Huid es como un detonante. Escapa por ¿sí? tu vida. Escapa por tu vida, ¿sí? ¿Qué quiero decirle, amado televidente? Yo soy de Buenaventura. El Dios de todo poder le plació darme el privilegio de nacer en este territorio. Y créame que me he parado como una centinela, una vigilante, por la misericordia de Dios. Y lo que le estoy hablando no es improvisado, es estudiado. Y es más que estudiado, revelado por el Señor. La idolatría trae ruina territorial. Y lo más tremendo, la idolatría atrae la ira del Dios vivo. Amén. Atrae los juicios. Amén. Y por testimonio de la Biblia sabemos que toda ciudad, toda nación, toda población que se levantó a idolatrar y permaneció en esa necedad, trajo los juicios de Dios para su territorio. Dios ha detenido sus justos juicios. Y escúcheme por qué digo justos, porque yo reitero, hermano Javier, hermano Ademir, si usted televidente se da la tarea, el ejercicio, coja una hoja, se lo suplico, y haga un listado de los pecados visibles, señalables, que se cometen en este territorio. A ver si nosotros no hemos superado a Sodoma y a Gomorra. Aquí hay depravación sexual, homosexualismo, lesbianismo, hay perversión, aquí violan, Incesto. aquí hay incesto, aquí se practica el sexo con animales. Aquí hay bestialismo. Zoofilia. Por el lado de la perversión sexual pasamos a Sodoma y a Gomorra. Y si es por el lado de la injusticia, ni se diga. Y si es por el lado del gobierno, ni se diga. Y si es por el lado de la adoración a Dios, ni se diga. ¿Por qué? Porque como hemos leído aquí en Romanos, el hombre ha preferido cambiar a un Dios incorruptible, santo, bueno en gran manera, por a quien Él ha elegido. Él ha querido poner por Dios. Y yo sé por qué cada uno busca a su Dios. Pero Dios no puede ser burlado, mi amado televidente. Hoy te digo, bonaverense, despierta, despierta al llamado que te hace el Señor Jesucristo a través de este bendito programa, que alabamos a Dios porque vuelve al aire, nos da la oportunidad de que el hermano Javier, bueno, empiece a recibir parte de la pregunta de que por qué los pastores no estamos haciendo nuestra tarea de reeducar este territorio en cuanto a la idolatría. Aquí vamos a estar, nosotros estaremos también respondiendo las inquietudes de los televidentes, lo que me quieran, los que nos quieran preguntar, nosotros estamos para darle claridad conforme a la palabra. No es pelea. Así que cálmate. No, tranquilo, y no están abiertos. No es pelea, amado televidente. Ahí aparecen. Esto se trata de conocimiento en Dios. Ahí aparece el correo, aparecen los teléfonos en el programa para que la gente para nos escriba. El mejoramiento, esto se trata del mejoramiento de nuestra hábitat. Si usted quiere que este territorio realmente se acabe el derramamiento de sangre, se acabe la pobreza, se acabe todas las características, la ruina, la injusticia, la inmoralidad. Yo podría decirle a usted, empiece por alegrarse, porque Dios es tan veraz en su palabra que Él dice que donde abunda el pecado, sobreabundaría la gracia de Él. Y nosotros en Buenaventura estamos disfrutando de la sobreabundante gracia de Dios, por cuanto aquí hay mucho pecado. Por eso le estoy invitando.
hágase un cuestionario, porque si nos ponemos a hablar del ocultismo, ni se diga, aquí todo el que ha venido de todas sus partes. Pero como todo no lo podemos decir en un solo día, programa, pero solo déjame programa, terminar. Todo el que pastora, viene a través de su ídolo, lo que practica es la hechicería. Y de eso vamos a hablar, si el Señor nos los permite, en el programa que viene. ¿Cómo es que nosotros decimos que la idolatría es hechicería? ¿Por qué? ¿De dónde nos basamos? Si usted realmente quiere saber la verdad, pues no se pierda el siguiente programa. Mire, la idolatría es hechicería. Siempre y cuando, pastora, vea, aquí dice, frente a la realidad, de eslogan, edificando sociedad. Siempre y cuando lo que nosotros hablemos aquí sea para edificación del ser humano, para progreso de la ciudad, vamos a permitir, van a estar abiertos estos micrófonos para ayudar a nuestra sociedad. Será en otro programa, pastores, así que hasta pronto. Bueno, muchas pues, gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta media hora de programa, y este programa seguirá abierto, primero para que usted también dé a conocer de pronto las opiniones desde lo que escuchó, y también el próximo jueves para que los pastores nos dé a conocer todo lo que concierne a ese tema. Ahí les estaremos dejando nuestros contactos para que usted se comunique con nosotros, y sabe que tiene las puertas abiertas y los micrófonos a la orden para que dé a conocer su opinión. Que tengan una feliz noche y Dios les bendiga.